Clase número 8. Bueno, voy a continuar con el repaso de las 5 clases iniciales, añadiendo explicaciones, historias y comentarios que deben añadirse antes de continuar con otras cuestiones nuevas que tengo que introducir y con otros relatos. De todos modos, vuelvo a decir que va a ser inevitable que surjan anécdotas y de hecho hoy vengo con anécdotas. Vengo cargadita de historias, pero en alusión al tema que marqué en la clase 2. Que si no has visto la clase 2, bueno, estaría bien que la vieras. No es de las más largas, pero bueno, pues allí dejo lanzadas una serie de cuestiones acerca de cómo fue el inicio de mi camino espiritual. Y bueno, si no la ves, pues tampoco pasa nada, pero yo lo que voy a contar ahora es porque se necesita que sea explicado para que no se quede todo aquello de la clase 2 así nomás como, mira, vino una mujer, una señora, y dijo que no hacía falta salir del propio país ni del propio lugar donde se vive para tener un aprendizaje espiritual. Porque esta afirmación, claro, puede ser controvertida y sacada de contexto, puede ser injustamente utilizada. Injustamente utilizada hacia todas las personas que han ido a países del extranjero, a lugares muy lejanos en ocasiones, para aprender de personas, seres humanos me refiero, encarnados, que tenían un conocimiento, una sabiduría y pues han ido a aprender a su lado. Entonces yo no quiero que se interprete o se malutilicen mis palabras o mi vídeo para que digan, mira, esta señora dice que, ¿ella de qué va? Que no ha aprendido con nadie, ¿no? O sea, que se puede ser más listo que nadie y que no necesitas un maestro humano o un profesor humano o un guía humano. Sí. O sea, claro que se puede vivir todo eso. De hecho, yo conozco algunas personas que han hecho esto. Es más, bueno, yo no puedo dar detalles aquí, detalles que identifiquen a personas que conozco, pero en concreto puedo aludir a alguien que conocí hace años que incluso soñó con un maestro espiritual que estaba vivo en ese momento, de un lugar muy lejano en el mapa. En Asia, vamos a decir en el continente de Asia, no voy a dar ubicaciones exactas. Un hombre, un anciano. Entonces esta persona soñó con ese anciano y tuvo claro en el sueño que era alguien que estaba vivo, buscó los datos y se dieron una serie de sincronicidades en su vida, de encuentros, de cosas en las librerías, encontró libros de este señor, encontró personas que le pudieron dar un referente y lo acabó ubicando. O sea, acabó sabiendo de quién se trataba y acabó viajando para conocerlo y para aprender. Y se convirtió pues en alguien que aprendía de este señor. Entonces, esta clase de cosas pueden pasar. Esta clase de cosas existen y yo les tengo un inmenso respeto. Es decir, yo no pretendo cuestionar que esto se pueda producir. Tampoco cuestiono a la gente, pues qué sé yo, que me podía haber pasado a mí, que dice, bueno, yo no dejo de soñar con indígenas de no sé dónde, o tengo, no sé, un vínculo, pues eso, con no sé qué indígenas de, no sé, del actual Brasil o del actual México, o pues es que me he ido a Nigeria y me han iniciado en no sé qué. Bueno, pues yo lo respeto muchísimo. Lo respeto muchísimo si es algo que es auténtico, lógicamente, y si no es turismo espiritual en plan, bueno, del que sí critico y de que, bueno, ya hablaré en otra ocasión para que no se distorsione esta clase. Porque yo lo que vengo a decir es eso, sí, existen personas en el mundo que pertenecen a diversas tradiciones espirituales, linajes de conocimiento e inclusive en las religiones organizadas. Porque como ya dije en la clase anterior, en la clase número 7, yo observo que hoy en día la religión está muy desprestigiada en los círculos de los buscadores de espiritualidad.
entre comillas, alternativos. Y entonces parece que todo lo religioso es como la peste, que no se debe ni tocar y que no hay nada, que no hay un verdadero conocimiento allí. Pero yo discrepo. Sé que a veces surgen maestros espirituales en diferentes religiones. Yo, por ejemplo, por decir algo, pues una vez hace muchos años, al principio de mi camino, o sea, cuando estaba también soñando con indígenas, antes de empezar a escuchar a mis guías, cuando aún vivía en la ciudad, antes de hacer mi proceso terapéutico y tal, tuve un sueño con un santo de la tradición cristiana ortodoxa, Serafín de Sarov. Lo supe en el sueño, que este señor venía de allí y además, bueno, el impacto de su energía fue bestial. Yo nada más dejaba de llorar. No me quedó la menor duda de que era un santo, o sea, un auténtico santo, un hombre con una espiritualidad superior. Yo lo pude ubicar por el aspecto y porque de jovencita, como digo, había estado implicada, muy implicada, comprometida con la Iglesia Católica y pues había leído la biografía de este señor. Porque yo cuando era jovencita me leía todas las biografías de santos y gente así. Me llamaba mucho la atención. Entonces tengo una cultura de base que no se lleve a engaño, mis oyentes no se lleven a engaño y se piensen que si alguna vez hago alguna crítica a la Iglesia es porque no me he metido o porque no sé las bondades que tiene o la trayectoria espiritual que tiene. No, no, no. Yo cuando me comprometí con la Iglesia Católica y salí de casa de mis padres con 19 años para comprometerme en una comunidad, es porque, vamos, me lo había leído todo. Bueno, todo no porque va a haber. El material de libros alusivos al cristianismo y a la Iglesia Católica en concreto es inacabable, pero quiero decir que estaba bastante bien formada al respecto y no era una ignorante. No era una ignorante en lo que es la doctrina, me explico, y en lo que son los referentes. Los referentes que te presentan como modelos de santidad. Que claro, yo por eso pues me fui de casa de mis padres porque ahí sí que yo era una ignorante, una ilusa y una ingenua, pensaba que sería, entre comillas, fácil encontrar a alguien así y que me ayudara, que me guiara, que me enseñara, porque yo básicamente era lo que quería. Yo lo que quería era desarrollar una vida espiritual, hacer cosas buenas y ya está. ¿Tan simple? No, pues tan simple no fue. Pero bueno, me estoy aquí dispersando ahora con eso, pero es una dispersión adecuada porque tiene que quedar reflejado en mi canal que esa ramificación de mi conciencia existe. Yo estuve dentro de la Iglesia Católica, ¿vale? Y fui allí por vocación, es decir, por vocación de búsqueda espiritual, y tenía muy claros una serie de referentes. Y por eso, pues, tengo una cultura de base, una cultura general de esto. Y por eso, muchos años después, porque yo creo, me fui de la Iglesia Católica, pues tenía 20 años, y el sueño con Serafín de Sarov, pues yo creo que tenía 29 o 30 años ya. O sea, pasaron muchos años, pero yo recordaba al referente, porque es un santo muy particular. Yo creo que siempre me sentí conectada a Serafín de Sarov por su enorme conexión con la naturaleza, que vivió, pues no sé si 40 años en el bosque, antes de desarrollar un camino como maestro espiritual de muchísima gente de Rusia que lo iba a consultar. ¿Vale? Pues como digo, un hombre muy particular. Pero bueno, pues yo en ese sueño, bueno, sentía una cosa maravillosa. Entonces, ¿por qué lo he mencionado? Porque si yo llego a soñar con alguien que sé que está vivo, así viva en Rusia, yo tengo un sueño de ese calibre y digo, ay, este hombre, yo voy. O sea, yo si no tengo dinero pido un crédito, me lo monto, trabajo en lo que sea, pido ayuda a mis amistades, pido crédito, bueno, me voy para aprender al lado de alguien tan magnífico y tan excepcional. Porque cosas así suceden muy pocas veces en la vida. O sea, es decir, no abundan tanto los maestros espirituales, ¿me explico? Entonces, bueno, si la espiritualidad para ti solo es pues una cosa que puede estar o no, pero bueno, es como,
Bueno, como tener una botella de buen vino en la despensa, ¿sabes? La tienes allí y de vez en cuando echas mano de ella para alegrarte la vida, pero en realidad, si no la tuvieras, pues tampoco te pasaría nada, no pasa nada. Pero hay gente para los cuales la vida espiritual no es una botella de buen vino de reserva que tienes en la despensa, sino que para ti es como el agua o como el aire que respiras. Para ti es súper importante. Para tu alma es, vamos, cuando no trabajas la espiritualidad te marchitas como, vamos, como las flores cortadas. Entonces, bueno, para las almas de este tipo, y yo soy una de ellas, la espiritualidad, el desarrollo de tu vida espiritual es prioridad total. Hombre, a ver, no vas a sacrificar personas por eso, es decir, tienes claras unas responsabilidades porque además la espiritualidad también es eso. O sea, cuidas de tu propia vida, si tienes hijos, pues cuidas de tus hijos, o sea, no desatiendes a tus relaciones humanas, si tienes unos padres que tienen necesidad de ayudas, los ayudas, es decir, no te saltas lo humano. Esa no es mi perspectiva, ¿vale? Pero quiero decir, pues eso, si tú sabes que realmente hay un maestro espiritual para ir de tu alma que está en no sé dónde, pues haces todo el esfuerzo posible para irlo a ver. Y si puedes quedarte con él una temporada, lo haces. Y si no, pues no, pues te vuelves a tu país, pero viajas cada cierto tiempo para verlo. Porque estas personas se convierten en fuentes de la fuente. Son como grifos, por así decirlo, o como las fuentes de montaña, ¿no? Que sabes que vas y bueno, tiene que haber sucedido una catástrofe para que la fuente no mane. Y si sucede una catástrofe y la fuente está destruida, te vas a ver tan mal que incluso la vas a tratar de reparar para que vuelva a manar esa agua tan maravillosa y que todo el que pase por ahí tenga agua. ¿Me explico? Entonces, bueno, estas personas pues son así. Entonces, bueno, pues vas de vez en cuando y tal. Entonces, esta es mi perspectiva de los maestros espirituales humanos. O sea, yo sé que existen. Lo que pasa es que no son tan comunes, no hay tantos. O sea, pues no hay tantos no porque Dios no quiera enviar maestros espirituales, es que es muy difícil su camino. Y no tantos humanos lo andan. A veces se intenta, pero es que es muy sacrificado. Es una palabra esta que tiene muy poco crédito en este tiempo, pero es que es la verdad. O sea, yo no puedo decir otra cosa. O sea, andar el camino espiritual más allá de cierto punto, o sea, modelo Serafín de Sarov, por así decirlo, es muy sacrificado. Entonces no todo el mundo persevera, no todo el mundo continúa y luego encima pues a veces te pasan cosas malas. Esta gente, mira, Serafín de Sarov, por ejemplo, en una ocasión lo fueron a atracar, le pegaron una paliza que lo dejaron medio muerto y no había hecho nada malo a nadie. Pero son cosas que pasan porque son personas que entablan batallas con el mal. O sea, entablan batallas en el sentido de que están tratando de liberar su propia alma, pero pues bueno, pues hay a veces unas historias en la energía allí que son inmensas, son impresionantes, y entonces en esa batalla a veces se expresa en accidentes físicos, en ataques físicos, en personas que se ponen en su contra. En fin, es toda una película. No digamos si esas personas a veces están comprometidas haciendo tareas de ayuda espiritual para otras personas, porque entonces ni siquiera es solo que luchan para liberarse a sí mismos o que están en el proceso de liberar a su alma, sino que además tienen a otras almas protegidas por las que están velando. Entonces la batalla se puede multiplicar. Y bueno, pues en el proceso de su desarrollo pueden suceder pues problemas, líos y conflictos. Entonces, bueno, yo, como dije en la clase 2, tuve muchos sueños en esa época. Ahora he mencionado a Serafín de Sarov porque me parecía que era justo hacer una mención a alguien cristiano. Pero tuve sueños, como dije, pues de muchas partes y de muchas culturas. Y los más intensos al principio y los que se han repetido más, relativos a indígenas, han sido indígenas de América, sobre todo de América del Norte, del actual, lo que llamamos Estados Unidos. Esos sueños, bueno, fueron totalmente iniciadores e iniciáticos para mí. Lo que pasa es que aunque yo me encontré con auténticos ancianos
y en más de una ocasión con una tribu entera, reunida, vestidos con sus trajes tradicionales, haciendo un rito purificador de fuego, en el que me hicieron participar. Estoy hablando en sueños, ¿eh? En sueños. Yo en aquella época no tenía ni la más remota idea, ni la menor información o lectura acerca de esas culturas. Lo único que yo sabía de los indios era lo que había visto en el cine, en la tele. O sea, no había ni siquiera leído de esos libros que luego se pusieron de moda y que ahora están por todas partes. Ni existía todo lo que hay ahora en Internet. Pero bueno, pues yo me encontré, por ejemplo, en esa ocasión con un grupo, vale que igual no era una tribu entera, pero era un grupo numeroso, que me acogían además, había una sensación de reconocimiento de almas tal que yo no dejaba de llorar. Y me acogían y pues había un círculo de fuego y había un proceso de purificación a través del fuego en el que me invitaban a participar y que yo aceptaba y aquello fue una iniciación porque fue súper doloroso. O sea, me lanzaron dentro del círculo de fuego y yo, empecé ahí a gritar. Es un sueño súper chamánico. La gente que no sabe de cómo son las iniciaciones chamánicas en sueños, pues se puede quedar sorprendido, incluso horrorizado. Pero es muy típico lo que voy a contar, ¿vale? O sea, es muy típico cuando has leído bibliografía, los antropólogos que han recogido testimonios o las personas que cuentan sus vivencias. Lo que pasa es que yo tampoco lo sabía. Por eso me asusté. O sea, porque yo me encontré rodeada de un círculo de fuego y todo mi cuerpo empezó a saltar en pedazos. Porque el fuego estaba haciendo que se arrancaran de mi cuerpo, y que además con mucho dolor, pues todo un montón de cosas que estaban mal. Era como si se me estuviera cayendo la carne a cachos, a pedazos, pero porque estaba mal. O sea, era, supongo, una metáfora visual de todas las partes que estaban conmigo, formando parte de mi ser, pero que no eran acordes con mi alma. ¿Me explico? Era como si se hubiera formado carne falsa, personalidad falsa. Porque claro, al final, pues ¿cuál era el tema? Que quedarán los huesos. ¿Me explico? Los huesos es como la parte más esencial del alma, la más difícil de que se deforme. El hueso permanece más o menos. El cuerpo, en cambio, pues imagínate, pues el cuerpo cambia con la dieta, con lo que haces, con no sé qué. Bueno, entonces, claro, que se me cayera el cuerpo a trozos, a pedazos, pues significa mi personalidad toda estaba, o sea, en ese momento se estaba iniciando una deconstrucción total de lo que yo llamaba mi persona, de lo que yo entendía que era mi yo. O sea, lo que yo me identificaba con un modo de ser que, el fuego se lo iba a cargar. Pero claro, era muy doloroso. Era doloroso en el sueño. Yo, de hecho, no me iba del centro del círculo porque sabía que tenía que pasar por eso, pero estaba allí y empezaba a gritar a pleno pulmón, porque digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y me desperté ahí, claro. Así que ya veis qué clase de sueños tenía yo con los indígenas de Norteamérica, que ni siquiera supe de qué tribu se trataba ni nada. Pero me desperté impactada, me dio mucho que pensar y puedo decir al día de hoy, tantos años después, que el sueño fue verdad. Porque yo de aquella época pues nunca más fui la misma. O sea, empecé a cambiar, empezó a haber cambios en mi vida y progresivamente pues ya no fui más la misma. Entonces, tuve más sueños con indígenas de América y quería contar uno en concreto que va a ser ilustrativo de hasta qué punto los considero maestros de mi alma. Lo que pasa es que pues nunca se me dijo un nombre o una dirección. O sea, yo siempre que soñaba con indígenas, y me sigue sucediendo al día de hoy, no han querido darme su nombre. Son escurridizos, o sea, humildes, tan humildes que no quieren dar su nombre, porque no quieren que yo pues vaya por ahí.
Supongo que si se tratara de que Dios quería que me fuera a aprender con nativos americanos, pues habría soñado como pues lo que le pasó a esa persona de la que he hablado antes, que sueñas con un maestro espiritual que está vivo y está en no sé qué sitio de Asia y se produce todo de tal manera que tú te das cuenta de que es alguien vivo, encuentras su nombre, encuentras su dirección y lo vas a ver, porque sientes un llamado a aprender con esa persona. Pero en mi caso la historia fue muy diferente. Entonces nunca tuve un nombre. Nunca supe, mira, es que he soñado con no sé quién. Pues no querían. Para ellos era lo de menos. Lo que querían era darme iniciaciones, darme una ayuda espiritual e impulsar un cambio en mi vida, un aprendizaje de otra manera. Entonces, bueno, pues voy a contar otro sueño que tuve en esa época, porque claro, pues yo con todos los sueños que iba teniendo me iba despertando, que bueno, empecé a tener una etapa en mi vida que era, digo, pues llevo una doble vida rarísima. O sea, durante el día yo pues estaba en el mundo del diseño de moda, estudiando, acabando la carrera y tal, porque fueron varios años, y bueno, pues me codeaba pues con una clase de ambientes y de situaciones y cuestiones que no tenían nada que ver con lo que vivía de noche. Yo por la noche pues estaba de aquí para allá y siempre en ambientes muy asociados con la naturaleza y con cosas pues muy arcaicas, esa sería la palabra, tan arcaicas que algunas pues ni siquiera las he encontrado reflejadas en libros al día de hoy, porque debe ser pues cosas que se han vivido en la tradición oral y en un contexto pues que no está escrito ni descrito, pues porque no todo lo que ha sucedido en el conocimiento humano y en el plano de la conciencia humana está escrito. Que esto es otra cosa que, bueno, que los occidentales pues pecamos de fantasía total y de ilusión total, porque la gente piensa que mira, que si vas a las bibliotecas y que estudiando en los libros ya vas a encontrar todo y que va. O sea, que va, si en realidad la cultura escrita es muy reciente. O sea, la humanidad ha existido muchísimo tiempo más que el tiempo en el que los libros funcionan y están por ahí. Y luego además pues en los libros no se ha recogido ni mucho menos todo. Ahora sí se empiezan a publicar más cosas desde todos los frentes, o sea, ahora cualquiera tiene acceso a la publicación a través de plataformas de internet y tal, pero esto es una novedad súper reciente. Así que todas las culturas minoritarias, como las culturas chamánicas, las culturas indígenas y todo esto, por supuesto, quedaron fuera, o sea, nunca han estado reflejadas en los libros. Así que bueno, que lo digo pues por si todavía hay alguien que aún está en la ilusión de pensar que bueno, que si no están los libros no existe. No, es al revés. O sea, es al revés. Hay muchísimo que existe que no está en los libros y lo que está en los libros a veces es lo de menos, es la puntita del iceberg. Porque además los conocimientos espirituales más intensos muchas veces pues tampoco se podían decir. Eran medio secretos, o sea, secretos en el sentido de que solo los adquieres si atraviesas ciertas iniciaciones o ciertos aprendizajes al lado de alguien. Así que, pues eso no hubiera estado escrito ni aunque hubieran tenido libros o una manera de escribir en ciertos contextos. Bueno, me estoy alargando mucho y quiero contar sí o sí el sueño del indio que quería contar para acabar de reflejar cómo es esto o sea, cómo ha sido mi proceso y por qué no he estado aprendiendo con un maestro humano, a pesar pues de que, bueno, pues he tenido tantos sueños con indígenas y tal, ¿vale? Es como para aclarar mejor las cosas de la clase 2. Porque hay causas que no son solamente que yo soñara con indígenas de todas partes y que no supiera a qué parte del mapa ir, es que hay más y esto es lo que estoy tratando de explicar. Y bueno, en este sueño yo salía de casa de mis padres porque estaba de visita en la ciudad, estaba en la ciudad en ese momento y tomaba el ascensor para bajar a la calle y bueno, resulta que dentro del ascensor había un indio, un nativo americano. Un nativo americano, no iba vestido con ropa tradicional, sino moderna, pues un indio como el que verías en determinadas
películas o documentales o como el que encontrarías en Estados Unidos andando por determinadas calles. Un señor vestido con su camisa y sus vaqueros. Creo recordar que vestido de color oscuro. No sé si decir negro, pero sí es que he tenido bastantes sueños con nativos americanos vestidos de negro, que son personajes bastante particulares, que puede tener que ver con mi conexión con la sagrada energía negra, claro. Por supuesto me he dado cuenta de eso, lo he pensado. Sí que me parece recordar que llevaba un sombrero negro, un sombrero de estos de vaquero, de estos sombreros que se usan tanto en Estados Unidos, que ahí en España no los lleva nadie, pero allí sí, pues llevaba. Y estaba en el ascensor, y claro, es una presencia súper exótica porque en España esto no sucede nunca. Tú no te metes en el ascensor de un piso normal y corriente de Barcelona y te encuentras allí un indio, con su sombrero y sus vaqueros y sus botas camperas. Y dices, vaya, ¿qué es esto? Entonces el indio era súper silencioso, no me dijo ni una palabra, pero yo automáticamente entré en trance. Digo, uy, ¿qué me está pasando? Entré como en otro estado de consciencia. Entonces el indio estaba callado y es como si su presencia estuviera canalizando o permitiendo la manifestación de algo sagrado. Tengamos en cuenta que yo estaba en un ascensor. Un ascensor, hoy entiendo el simbolismo, ¿no? O sea, el asunto es que un ascensor es una cosa que te traslada en niveles de conciencia, es un aparato de tránsito. Es tránsito, ¿me explico? Te está llevando de un sitio a otro. Y entonces, dentro del ascensor, en el trayecto que había desde la casa de mis padres, el piso, que es un piso 8 plantas, ¿vale? Hasta la planta baja, en esos segundos hubo tiempo de que de repente todo cambiara, yo entrara en trance, en un estado alterado de conciencia, y en el aire, frente a mí, o sea, entre el indio y yo, se materializó una especie de pergamino, vamos a decir. Sí, era un pergamino enrollado, flotando en el aire ante mis ojos. Bueno, aquello era tan inusual, pero yo entendí, porque además eso, estaba en trance, o sea, en un estado de estos de decir, uy, visionario, entendí que tenía que agarrar el pergamino porque era un mensaje para mí que me estaba llegando desde el cielo, desde el mundo sagrado, a través de la presencia del nativo americano, que era como si me lo estuviera facilitando, o sea, me estaba ayudando a recibir eso, porque yo por mí misma, bueno, yo en esa época, pues vale, sí, tenía sueños de esos, pero ni escuchaba todavía mis guías, ni había realizado el proceso de desbloqueo corporal, que luego me liberaría mucho, pues en los canales receptivos y tal. O sea, yo en aquella época estaba despistadísima en muchos sentidos, o sea, realmente no hubiera podido acceder a eso yo sola. Entonces yo agarré el pergamino, lo desenrollé y había efectivamente un mensaje escrito para mí. Y el mensaje era una frase que se me quedó grabada, vamos, ya la pienso muchas veces, digo, mira tú, lo que me dijeron. O sea, una frase que decía, el fuego y la palabra te salvarán. Eso era la frase, que evidentemente no entendí. Digo, ¿cómo que el fuego? Vale, ya he hablado en esta clase de que había tenido un sueño con el fuego. Yo entraba en un círculo de fuego purificador y tal, y el fuego sí se iba empezando a expresar en mi vida, pero el fuego y la palabra me sonaba, no sé, yo es que el fuego lo asociaba con el infierno. La educación cristiana insiste mucho con el fuego del infierno, el fuego, el mal. El fuego es, vamos, no sé, te da bastante miedo el tema del fuego. Además se ha utilizado muchas veces para castigar. Pues eso, quemas a los herejes, se quemaron a los brujos, a las brujas, en fin, bueno, el fuego pues da un poco de impacto, ¿no? Da un poco de susto. Pero claro, el fuego y la palabra, las dos cosas juntas, pues eso era muy raro. Eso era enigmático. No sonaba como a castigo. Además me estaba diciendo la frase, te salvarán. Y yo pues no entendí nada porque dije, ¿cómo me puede salvar el fuego? ¿Qué fuego? ¿Qué fuego y qué palabra? Luego me quedé pensando porque me desperté al poco y me quedé pensando y dije, es que esto suena como medio bíblico, ¿no? Esto del fuego, porque claro, luego me acordé de aquello de las chispitas de fuego del Espíritu Santo y todo eso, que se narra en Hechos de los Apóstoles, creo.
de la Biblia cristiana. Pero digo, el fuego y la palabra, esto qué raro es, ¿no? Bueno, en fin, no acababa de atinar por dónde iban los tiros, porque además, claro, a ver, si eso fuera bíblico, ¿por qué me lo estaba trayendo un indio, un nativo americano? Es que era muy rompedor. Si yo hubiera soñado en aquel entonces con un sacerdote, una monja, o un personaje tipo, qué sé yo, Jesús, un apóstol de aquellos, un santo cristiano, pues hubiera dicho, mira, tengo que volver a acercarme a la Iglesia Católica y hacer algo, pero era un nativo americano vestido de negro, además, con un sombrero negro. Qué raro. Un pergamino antiguo, enrollado. Ay, no sé, yo aquello no lo acababa de entender. Así que bueno, dije, bueno, no sé, me volví a dormir. Y ahí estaba el indio otra vez. Y seguíamos en el ascensor a punto de salir. O sea, esto de los sueños que a veces flipas, ¿no? Dices, vaya que si tú intentaras crear un sueño adrede, pues no te saldría tan original. O sea, porque los sueños superan con mucho nuestra imaginación a veces, o sea, porque vienen de más allá, vienen del mundo sagrado en ocasiones, y en el mundo sagrado, bueno, en fin, las cosas vienen del Creador, y como su palabra indica, como su nombre indica, el Creador crea, es decir, bueno, te va a superar siempre. O sea, no te estrujes tanto el cerebro, o sea, sí, bueno, te puedes estrujar el cerebro si quieres, pero el Creador te va a superar. Entonces, bueno, volví a estar con el indio, llegábamos a la planta baja. O sea, como aterrizando, ¿vale? En el trayecto yo había recibido el pergamino. Había recibido el mensaje. No lo entendía, pero bueno, eso ya estaba conmigo. Entonces, ahora llegábamos a la planta baja y mentalmente, telepáticamente, ese indio me dijo otra cosa que también no entendí para nada, porque me dijo, te voy a llevar con tu verdadera madre. ¿Verdadera madre? Digo, a ver, ¿cómo que mi verdadera madre? Todo hay que decirlo, yo tenía sueños en esa época con mi verdadera madre, sueños de todos los tipos, formas y colores, y eran muy raros porque yo nunca entendía lo que estaba buscando. Entonces aparece el nativo este y me dice eso, digo, bueno, vamos. Y yo lo seguí y, bueno, es que no es que fuéramos caminando de un sitio a otro, de nuevo hubo un tránsito. Yo creo que aquel indio, vestido de negro, pues era un emisario sagrado del mundo de la sagrada energía negra. Y lo que hacía pues era cabalgar el tránsito. O sea, yo en mi lenguaje habría dicho es un anubísico, pero de los nativos americanos. Pero vamos, que no hace falta ni siquiera mencionarlo como algo de Anubis, porque a lo mejor ellos tienen un nombre para esta clase de energía que es diferente. ¿Me explico? Bueno, en todo caso, este señor, pues sin palabras y sin nada, de repente me transportó a otro lugar. O sea, yo me encontré que ya no estábamos en la ciudad ni en las calles de Barcelona, estábamos en campo, en la naturaleza salvaje. Y entonces caminábamos por un sitio que así, pues entre colinas y montes y tal, un lugar de la naturaleza salvaje normal y corriente. O sea, era salvaje, pero no era nada espectacular, ni un sitio de estos que digas, tienes que ir a no sé dónde, que es un lugar súper especial, de acceso difícil. No, era un lugar, pues como muchos lugares de la naturaleza en los que yo he estado o que puedo estar ahora mismo. Pero bueno, caminaba por ahí con el indio, siempre silencioso, porque él no decía nada. Era solo todo como una comunicación mental y solo estaba allí como para acompañarme y llevarme a la experiencia que yo tenía que vivir. Y ahí fue donde tuve pues una mega experiencia, porque empecé a ver una cantidad de animales, o sea, a ver, ¿cómo lo describo? De repente era como si de todos los puntos del paisaje empezaran a emerger formas animales de diferentes formas, tamaños, todo lo que vive en un paisaje. Insectos, reptiles, pájaros, mamíferos, grandes, pequeños, o sea, todo empezaba como a caminar de manera agrupada, formando como, no sé, como una masa viviente de vidas. Y en esa formación, que era, ¿sabéis cómo esas imágenes que se ven a veces que la gente comparte en internet y que se ven en el cielo de cuando bandadas de millones de pájaros vuelan a la vez y van haciendo como ondulaciones y formas bellísimas en el cielo, y simplemente pues son millones de pájaros que están interrelacionados y que van fluctuando y ondulando, ¿no? Pues esto era igual,
pero caminando por la tierra, moviéndose en grupo. Bueno, los pájaros volaban, pero quiero decir, iban armonizados con todo lo que se desplazaba por la tierra y de manera ondulante y tal, y toda clase de animales, toda clase de animales. Y entonces yo sentí, de una manera bastante inexpresable, que allí había una conciencia, había una inteligencia, había una entidad, algo sagrado, femenino, que era mi verdadera madre. Que no sé cómo va a sonar esto, pero a ver cómo lo describo y cómo lo transmito. Era como encontrarse con algo invisible, pero que se expresaba a través de los millones de vidas de la naturaleza y del paisaje natural, el paisaje salvaje, claro, incluyendo a los árboles y las plantas, solo que los árboles y las plantas no se desplazaban porque pues están con sus raíces pegados a la tierra, pero digamos que forman el soporte y formaban parte de esa sensación intensa de presencia, de estar en presencia de algo femenino, de algo, bueno, yo no tenía palabras. Ahí se me abrió algo en el corazón, me arrasó una emoción intensísima y empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque había algo en mí que reconocía eso y que, vamos, en plan, mamá, ¡oh, mi madre! No sé. Entonces, también me llegó como una información, conocimiento sin palabras. Yo supe que estaba viendo algo que solo se podía ver en contadas ocasiones, y lo estaba viendo de nuevo gracias a la ayuda de ese señor, de ese indígena. Porque generalmente esa madre, entre comillas, esa presencia espiritual, que es también una consciencia y una inteligencia, pues esa, que no sé qué nombre ponerle, madre naturaleza, vamos a decir, o lo que sea, es tímida. Tímida en el sentido de que no se muestra así como así. Generalmente es invisible y nadie la ve. Yo supe que eso eran unos instantes era un regalo espiritual que se me estaba haciendo para que yo me diera cuenta de algo y que hiciera cambios en mi vida. Pero sabía que eso duraría nada. De repente todo volvería a la normalidad, los animales se irían cada uno a su sitio y parecería que allí no había nada más que un paisaje con colinas, con montañas, con verde, con bosque y tal, y los animales cada uno en su sitio. Y me desperté ahí, llorando, vamos, en fin, llorando porque, bueno, también es típico de mi camino espiritual llorar y llorar y llorar, llorando de emoción y bueno, tratando de entender también, porque claro, pues te despiertas y dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que acabo de soñar? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, ese sueño, luego, pues, a ver, poniéndolo en contexto, hubo muchos más sueños en ese tiempo en los que había, pues, temática asociada con los animales, con las plantas, con el mundo de la naturaleza que me estaba llamando. De eso ya hablaré en otras clases, ¿vale? Pero lo quería mencionar hoy también porque, claro, abrí una sección en este canal de espíritus de la naturaleza. Entonces, bueno, tengo que ir hablando del tema, tiene que verse de dónde viene todo. Viene no de hace 21 años más, porque el sueño este del indio lo tuve antes. O sea, viene pues de que forma parte de mi camino y que el tema del tránsito está interrelacionado de manera inseparable con el tema de entender, reconocer y amar a la naturaleza. Por eso ese indio de mi sueño era un emisario de la energía sagrada negra asociada con el tránsito, y del mismo modo que me desplazaba por el ascensor, me traía el mensaje del fuego de la palabra, me llevaba con mi verdadera madre de la naturaleza, pues del mismo modo pues es una energía negra que enseña a transitar en otros sentidos. Y la naturaleza, como ya dije en el vídeo que hay sobre los espíritus de la naturaleza y la muerte, pues la naturaleza y la muerte son realidades entrelazadas, inseparables. Que bueno, abundaré más en ese tema, hablaré más de eso. Lo que pasa es que de momento, bueno, pues eso tienen que ser enseñanzas periódicas, o sea, no, lo más importante ahora mismo es ir sacando las clases
y las historias de almas que ya contaré más próximamente. Pero bueno, hoy tenía que salir esto. 3 anécdotas, una con Serafín de Sarov y 2 con los indios, para dar pues una imagen, una mejor muestra de cómo ha sido mi llamado espiritual. Entonces, bueno, yo, en fin, lógicamente, pues cuando piensas muy seriamente en qué clase de indígenas te están viniendo a ver, pues te queda muy claro que no los vas a encontrar así como así. O sea, ¿cómo vas a encontrar si tú no sabes nada? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿A Estados Unidos y ni siquiera sabes a qué sitio tienes que ir para encontrarte con esos nativos americanos? Si no sabes ni de qué tribu son, ni siquiera sabes si están en una reserva, pueden estar en cualquier ciudad, viviendo en cualquier sitio. En fin, que no tenía ningún sentido. Además, entre los nativos americanos hay de todo. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que vas a ir allí y te vas a encontrar con los del tránsito, con los de la Sagrada Energía Negra, así nomás? Pues no. O sea, yo no tenía esa sensación. O sea, al principio sí que lo pensé, tengo que ir y viajar y estar con esta gente. Pero luego pensé, no. O sea, no, pues porque no. O sea, siendo realista, digo esto, en fin, yo me parece que hice bien, además pues porque luego pues con los años entendí que claro, el indio me estaba dando mensajes para que yo empezara a transformar mi vida allá donde estoy. Claro, también con todo esto que he contado se entenderá mejor que si el indio me estaba llevando hacia una madre sagrada, una presencia espiritual que viene de Dios, que forma parte de Dios, indisociablemente ligada al Creador, como es la madre naturaleza, pues ese fuego y esa palabra tenían que estar relacionados con la madre naturaleza, ¿me explico? O sea, si no, ¿de qué? ¿Cómo lo combinas? Te pones a buscar entre las personas que han trabajado y enseñado espiritualidad desde el texto bíblico, en el cristianismo, por ejemplo, y no hay absolutamente ninguna escuela o ninguna tradición, ninguna orden religiosa que se dedique al cuidado de la naturaleza. Entonces digo, bueno, es que no... A ver, que no digo que no les importe, pero quiero decir, no es la clase de cosas a las que se ha dedicado el cristianismo. Y bueno, no quiero pues ahora pues hablar de temas del judaísmo o del islam, porque son campos que, bueno, que merecen ser tratados aparte. Además, bueno, yo del islam no entiendo apenas nada, tengo que ser honesta, o sea, es que no voy ni a hablar para no meter la pata, porque no. El judaísmo estoy investigando cosas y tampoco me considero autorizada para hablar de una tradición que es mucho más antigua, además que el cristianismo, que es mucho más inmensa y que, vamos, si algo han sido los judíos, los hebreos, si algo han hecho ha sido escribir libros, que además la mayor parte de los gordos, de los interesantes, de los que son referenciales para ellos están en hebreo y ni siquiera todos están traducidos. Bueno, en fin, que meterse en ese jardín que yo no me puedo meter en este canal, ¿me explico? Pero vamos, que yo lo investigué así, lo he ido investigando un poco y tampoco no he encontrado, digamos, un linaje de conocimiento desde las raíces hebreas que se dedique de manera específica al cuidado de la naturaleza. O sea, de la naturaleza salvaje. Porque sí, claro, si tú hablas con judíos religiosos te van a decir que para ellos la naturaleza es lo más, que es obra del Creador, que hay prácticas de ir a rezar en la naturaleza, de meditar en la naturaleza, que sí, tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues que las grandes experiencias de todos los personajes cruciales, desde Abraham hasta, yo qué sé, Moisés, todos estaban en la naturaleza cuando tuvieron sus epifanías. Mayormente, o sea, bueno, generalmente, exceptuando, bueno, los tiempos del templo, que vale, dentro del templo, vale, pero cuando no había templo, en la naturaleza, o sea, no es que estaban en medio de la ciudad y de repente en la plaza se les aparecía Dios, o sea, pues en una zarza, en un monte, en una cueva, en fin, los cuervos de Elías trayéndole pan y queso, lo que sea. O sea, la naturaleza siempre estaba ahí, pero bueno, pero claro, por diversas circunstancias supongo, o sea, la historia del pueblo hebreo y del judío ha sido tan de ir de un sitio para otro que claro, pues yo qué sé, pues no sé, yo no he encontrado, lo digo desde mi ignorancia, que si me escucha alguien de ese pueblo, pues que no se lo tome a mal, pero que no, o sea, tú piensas en esa religión y no te viene así a la mente de, sí, son los que se dedican al cuidado de espacios de la naturaleza salvaje, pues no te viene eso a la cabeza. Que no digo que no se pueda realizar, yo pienso que sí, porque está en sus raíces.
O sea, si tú abres y vas mirando los personajes del Antiguo Testamento y dónde estaban, digo, no, si en sus raíces está, eso es un potencial que tienen ahí y cualquier día les va a brotar y lo van a hacer, pero bueno, que digo, bueno, que claro, que yo no quiero juzgar, no estoy juzgando a nadie, solo estoy viendo y entendiendo a mi manera cómo puedo las cosas y simplemente mencionando por qué razones yo al final pues tampoco me fui con ninguna religión organizada. ¿Me explico? O sea, no porque las considere mal, es porque ¿dónde estaba mi verdadera madre? Porque a mí no se me ha olvidado eso y que además es que he seguido teniendo sueños con la naturaleza salvaje, no sé qué. Pues estaba en el campo. Vale, el fuego y la palabra, eso sí, el fuego y la palabra me conecta mucho con cosas ancestrales, cosas antiguas que sí se pueden desarrollar más desde todo el antiguo conocimiento bíblico. Pero en todo caso yo no me podía circunscribir o constreñir en una religión, yo qué sé, irme a un convento, es que no tenía ningún sentido. En todo caso, sí, hay un convento donde yo al final me he ido a enterrar en el buen sentido de la palabra y es lo más cerca posible de la naturaleza y del campo, que es donde vivo ahora. O sea, vivo en un pueblo, pero no es porque sí. O sea, es porque tengo que estar cerca de mi verdadera madre, porque si no mi alma se marchita. Y porque si no, pues, o sea, yo el aprendizaje, mi camino espiritual tiene que estar cerca de la naturaleza, porque si no, no funciono. La cosa de mi aprendizaje tiene que ser así. No significa que no puedo ir a la ciudad, puedo ir a la ciudad y disfrutarla, de hecho me encanta. Y pues pasas un mes allí, pasas 2 meses y tal, pero luego ya te empieza a picar todo, tienes que volver a la naturaleza. Pues yo igual. Entonces, bueno, pues voy a cerrar ya esta clase aquí. Si lo pensáis, pues entenderéis pues que mi camino realmente es muy particular y ha sido así porque, claro, pues he intentado discernir y esto ha sido así. Pero con todo, creo que va a quedar mucho más claro que yo no estoy diciendo que no se pueda aprender de un maestro espiritual humano y que si tú sientes el llamado a ir a no sé dónde, si se te aparece no sé quién, qué sé yo, que está con los Yanomami del Brasil o con no sé dónde, y tienes el nombre, tienes la dirección y sientes el llamado y vas, a mí me parece estupendo. Es que pienso que las cosas pueden ser así. Así que bueno, me estoy abriendo el abanico pues para que cada quien contraste y tenga sus referencias y sus cosas, ¿vale? Y también para dar una referencia de un camino rarito, en el sentido de poco común como es el mío, pero que debe haber más gente como yo. Entonces, bueno, pues ya está. Espero que os haya resultado interesante y próximamente más.